Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados el podcast. Como siempre, un episodio más. Estamos agradecidos con ustedes por siempre estar pendientes de lo que son nuestros podcasts y por supuesto de compartirlo, de darnos un comentario, de darnos un like. Muy agradecidos con ustedes, esperamos en el Señor que los bendiga mucho. Cristian, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios, hermano. Un placer estar nuevamente aquí compartiendo con nuestros queridísimos hermanos que nos escuchan por medio de las diferentes redes sociales y esperamos, Marlon, que el tema que hoy vamos a compartir sea de mucha bendición en la vida de todas aquellas personas que nos escuchan y que esperamos que pongan en práctica algunas de las cosas que aquí vamos a compartir o que dejen de hacer, mejor dicho, también otras de las cuales vamos a estar hablando también. Muy de acuerdo contigo. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca del perdón, de lo necesario que es practicar el perdón y de hacerlo de alguna u otra manera como un estilo de vida. Y llegó pues a muchas personas que de hecho algunos me escribieron en privado y me felicitaron, dijeron que el tema estuvo muy interesante, muy bueno y que agradecían que nuestros podcasts de una o de otra manera pues siempre contribuían a su vida y a su formación espiritual y eso pues me alegró muchísimo. El episodio de hoy es muy interesante igual, traemos un tema muy importante, tanto así que desde antes yo ya lo había puesto como tela de juicio para todos los que nos siguen en las redes, por ejemplo en Facebook, y hice la pregunta así al azar, al aire libre, y muchos se tomaron el tiempo para contestarme, a otros se los hice a través de WhatsApp, también me contestaron. Voy a leer algunos de sus comentarios o sus respuestas, pero pues en el transcurso del podcast vamos a ir conversando un poco sobre eso. Y es que yo les hacía, Cristian, justamente le hice la pregunta, ¿por qué la gente se aleja de la iglesia? Obviamente, vos sabes, salieron y surgieron un sinfín de respuestas, pero al final como que se basaba casi en una minoría, en algo sin sentido. Pues, o sea, te sales de la iglesia porque ya no sentiste que no encajaste, alguien te vio mal, otros le llamaban inmadurez. No sé, tú cuando yo te hice esa pregunta, vos, ¿qué dijiste? ¿Y ahora qué? Creo que la verdad que cuando miré la pregunta, que no sé, no te la respondí por WhatsApp, pero sí lo hice por Facebook 2 días después, pensaba en muchísimas razones y pensaba en varios de los casos que uno mira en el día a día o que escucha de otras personas. Y pues bueno, varios de esos los vamos a estar tocando a lo largo de esta grabación. Sí, fíjate que por ejemplo se la mandé a Alan. Alan me mandó unos audios muy interesantes que de hecho pues Alan iba a estar en este podcast, pero surgió una situación ahí fuera de nuestro alcance y pues no pudo estar. Igual Alan, un saludo hermano, ya sabes que el próximo podcast pues esperamos contar contigo. Voy a leerles así a grosso modo, un poco rápido, los comentarios o algunos de los comentarios de las respuestas que ustedes me dieron. Por ejemplo, la pregunta clave, ¿por qué las personas se alejan de la iglesia? Algunos decía, es más fácil dejar de asistir por alguna razón que nos incomode, entre otras. Siempre será una opción por ser lo más fácil y cómodo. O sea, es lo más fácil renunciar y decir, pues no voy más. Hasta aquí nomás llego. No quiero seguir más. Si vos me vas a ver mal, pues prefiero evitar eso y me voy. Yo dije, wow, tiene razón. Otro decía, por la falta de madurez espiritual. Esa fue una de las respuestas más comunes, fíjate, en que la gente se tomó para poderme decir esa y me hizo reflexionar mucho. También otra decía, bueno, muchísimas. Creo que en muchos casos es arrogancia y falta de humildad, pero también hay muchas personas que se alejan porque no quieren entrar en conflicto y no hacer sentir mal al hermano. Bueno, en la iglesia no debería pasar eso. Otro decía, por comodidad, desinterés o apatía, falta de fe, resentimiento, entre otros. O sea, respuestas pueden haber sin fin. Otro decía, porque lo vieron mal, porque no se sintió aceptada. Eso es muy común, ¿sabes? Cuando tú estás llegando por primera vez a una iglesia y alguien no te vio o no te vio bien o no te vio como tú esperabas que te viera, tú dices, pero si aquí a uno lo quedan viendo mal, mejor no vuelvo. Cierto. Entonces no vuelve. Me gustó mucho esta respuesta. Y pues sí le voy a dar mención. Este fue mi hermano Ronnie Rivera desde Caimán. Un abrazo, hermano, hasta allá. Ronnie me escribió, creo que las personas se alejan de la iglesia por muchas razones. Algunos han sido profundamente lastimados u ofendidos por otros miembros de la iglesia.
Algunos se han sentido desilusionados o traicionados por la iglesia debido a la inexactitud de la historia de la iglesia. Me refiero a la doctrina, dogmas, etc. Algunos han sido profundamente heridos por las acciones de los líderes, sacerdotes, delegados, catequistas, etc. Pero creo que la verdadera razón es el pecado. Muy cierto, Rivera. Creo que es la causa de todo el dolor, el daño, la confusión y la duda en el mundo. Y el pecado actúa dentro de nosotros. El pecado distorsiona nuestros corazones y construye nueva visión y obstruye nuestra visión de Dios. Esto nos aleja profundamente de Dios, poniendo una barrera entre nosotros, Dios y la iglesia. Me gustó mucho la respuesta de Ronnie porque en realidad eso pasa. Nosotros culpamos a los demás y en realidad es el pecado que nosotros estamos sintiendo o haciendo el que nos aleja de la iglesia. Pero también cabe destacar, Marlon, que igual lo vamos a tocar a mayor profundidad conforme avancemos. Creo que muchas veces nosotros maximizamos, o sea, nosotros nos torturamos a nosotros mismos. Creemos que nuestro pecado es algo que que Dios no lo va a perdonar cuando Dios quizás Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos culpándonos con eso. Y creo que, fíjate que después de nuestro podcast anterior, quedé pensando en que nos faltó hablar del perdón a nosotros mismos. Siempre hablamos del perdón a los demás, pero faltó el perdón a nosotros mismos, que muchas veces llega a ser tan fuerte esa falta de perdón hacia nosotros mismos como el costo de poder perdonar a otra persona. Muy de acuerdo contigo. Otro decía: existen muchas razones o motivos, pero una de las más comunes son: no tienen la mirada en Cristo, sino en el hombre. La comunión con Dios no es buena. Me llamó mucho la atención esta que dice: no tienen la mirada en Cristo, sino en los hombres. Pero es que yo reflexionaba y trataba de entender a los que se alejan porque según pues no tienen la mirada en Dios. Es que es difícil que una persona que diga reflejar a Dios no te lo refleje. Entonces tú dices, pero si yo voy a la iglesia y este tipo no me vio bien, o sea, si pueda que yo tenga poca madurez, pero tampoco la tiene el que me vio mal, porque él está en la iglesia y yo vengo llegando. Entonces es como que una cosa un tanto complicada entender esa situación, y me hacía reflexionar mucho. Y eso me lo recalcaron muchas veces. Porque no tienen la mirada en Dios, sino en la mirada en el hombre. Yo decía, pero wow, tiene mucha razón la gente, pero al final, o sea, se alejan porque los vieron mal, porque no encajaron, porque se sintieron excluidos o por qué. Bueno, creo que también algo a tomar en cuenta es, por ejemplo, ¿vos te saliste de la iglesia o te desilusionaste cuando ibas llegando por primera vez a cuando ya llevas bastante tiempo en la iglesia? Creo que cuando vos llegas por primera vez, vos vas en una postura de indefenso, pues vos vas como que como niños regañados y te sentís vulnerable de cierta manera. Entonces, creo que como servidores estamos nosotros llamados a puchica. Viene un hermano por primera vez, es una experiencia incómoda, tratemos de hacerlo sentir bien, pero ¿qué pasa, hermano? Que vos a veces, nosotros los católicos a veces somos indiferentes y tomamos al que viene por primera vez como alguien que quizás, como otros los hermanos que viene muchísimo tiempo, entonces nos da igual, somos apáticos, no le damos ni las palabras de bienvenida, y quizás nosotros hicimos una postura así inconscientemente, una mirada, y tal vez la otra persona percibió que era para ella, entonces ya. Y si te fijas, este tema tiene como pues ciertos rasgos del otro, ¿verdad? De la falta de perdón y todo eso. Porque una cosa simple o una cosa muy sencilla nos aleja de la gracia de Dios. Bien es cierto, hay gente que tiene mucha comunión con Dios afuera de la iglesia, pero es necesario ser parte de la iglesia. Una vez alguien me dijo: Marlon, ¿por qué te saliste de la iglesia? Porque yo me salí de la iglesia.
Entonces yo le dije, mira, me salí de la iglesia porque me convertí en la iglesia. O sea, estaba metido en la iglesia, pero no era la iglesia. Y la iglesia es ¿qué? Es reflejar a Jesús. O sea, es hacer vida su palabra afuera con los demás. Y eso pues en su momento yo lo practiqué mucho. Yo me alejé, bueno, no me alejé, sino que dejé de asistir a la iglesia, pero fíjate que traté de encontrar más una comunión con Dios. Porque trataba de hacer las cosas de una forma diferente, buscando cómo agradar a Dios, porque obviamente me salí por problemas personales con algunos líderes y todas esas situaciones, que con el tiempo se superan, porque de eso se trata, continuar en la iglesia. Entonces, luego de eso dije yo, realmente estoy poniendo la mirada en el hombre, tengo que hacer a un lado eso de mi vida. Y así sucesivamente las cosas cambiaron. Bueno, nosotros en este podcast tenemos algunos puntos que nosotros consideramos son muy importantes para este tema. La gente se aleja de la iglesia por muchas razones en específico. Y debido a que son tantas, pues posiblemente nosotros toquemos 6 puntos que nosotros, Cristian, yo, Alan, que no está, pero los consideramos importantes. Y uno de ellos es el agotamiento. ¿Te ha pasado, Cristian? Sí, hombre, creo que Te han quemado. aquí hay dos. Fíjate que, bueno, voy a empezar con unas palabras de un autor cristiano del cual vos me recomendaste el libro, que el libro se llama Besando mis rodillas. Vayan a buscarlo y lean lo que es muy interesante. Decía el autor de que los cristianos somos como, tenemos un ritmo, como las estaciones espirituales. Todos pasamos por primavera, verano, otoño e invierno. Él describía la primavera cristiana cuando el cristiano llega a la iglesia y siente una alegría, todo mira de color de rosa y siente que vuela, que camina en el aire, que flota, como cuando uno viene de la jornada juvenil o de cualquier retiro, que siente que es él contra el mundo y que puede conquistar a todos, puede dominar a todos. Luego viene el verano, ya cuando el cristiano se mete en todo, anda en todo, puede estar día y noche en la iglesia y no se fatiga, se inscribe, quiere abarcar todo y pues mientras la motivación se lo permite y el tiempo se lo permita, pues ahí va a andar en todo. Ya luego uno ya comienza a decaer, ya la motivación va bajando, ya comienzas a ver los defectos en los demás. Y finalmente llega el invierno cristiano, que creo que todos lo hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Te sentís totalmente desanimado, ya no quieres ir a la iglesia, ya te molesta. Lo que durante mucho tiempo estuviste haciendo, vos ya no lo querés hacer porque ya estás harto, ya querés hacer otras cosas diferentes. Y en efecto, hermano, respondiendo a tu pregunta, yo me he sentido cansado. ¿Cuántas veces he querido... Quizás me toca servir en la iglesia y me invitaron a otro lugar y quedo, puchica, si no estuviera sirviendo, allá estuviera con aquellas personas, o no, ya no quiero seguir leyendo, ya toda la vida leo las bendiciones, ya sé cómo se hace todo, ya hasta me sé las partes de la misa. Es más, hasta ya sé lo que va a hablar el sacerdote. Suele pasar. Suele pasar. Te preguntaba porque... ¿en cuántos ministerios ahorita estás sirviendo en la iglesia? Vamos a ver, catequesis, liturgia y creo que son esos dos. Los más cansados. O sea, vos sabes liturgia, de estar pendiente de la liturgia todos los domingos, estar pendiente de que los grupos estén haciendo sus compartir, estén trabajando. Es muy agotador. El agotamiento cansa a las personas. Cansa, y es necesario que tengamos un proyecto de evangelización como tal. Fíjate, algo que he aprendido últimamente es que aunque querramos abarcar todo, no vamos a poder con todo. Sí. Y el Señor no nos ha llamado a hacer de todo, sino si te toca hacer algo, únicamente hacerlo bien. Hermano, y ahorita que mencionamos esto de agotamiento, quiero tocar un fenómeno que es bastante común en nuestra... No sé si solo en la Iglesia Católica, si se ve en todas las demás, pero al menos en las comunidades, en la parroquia lo miro bastante, hermano, los mismos servidores están en
todo. Y no es porque, Repetitivo. a veces no es porque uno quiera, sino porque no hay otras personas que se comprometan. Por ejemplo, los de consejo, los mismos de consejo somos los que estamos en liturgia y estamos en las cabezas de de otras redes, queremos involucrar a otros hermanos, pero quizás a veces por ese miedo al compromiso no aceptan. Entonces es algo que cuando vos estás en todo, no, al final vos no terminás rindiendo como debería de ser, o te terminás fatigando. Fíjate, y suele pasar. Yo recuerdo que en un momento de mi vida yo me sentía cansado, ya no quería más. Pertenecía a liturgia, estaba en el grupo juvenil, estaba en el coro, nos tocaba a las comunidades eclesiales de base, nos tocaba coordinar el grupo juvenil. Hermano, yo sentía que ya no daba más, que necesitaba como que un respiro. Yo dije ordinariamente, necesito vacaciones. Yo me acuerdo que el delegado me dijo ese día, aquí no hay vacaciones, aquí estás o Triste, no ¿verdad? estás, aquí no hay vacaciones, aquí no hay jubilación, aquí no hay salario, aquí solo es de seguir. Entonces, naturalmente nos llega el agotamiento y en ese transcurso se nos olvida ser iglesia, porque estamos tanto en la iglesia que se nos olvida ser la iglesia. Entonces yo meditaba en el agotamiento y decía, es cierto, brother, yo he visto gente que lleva 40 años sirviendo, ya se ven cansados, ya cuando les toca limpiar la iglesia, por ejemplo, ya van sin ganas. Y no es que no le tengan amor a Dios, porque eso no tiene nada que ver, porque tú puedes amar mucho a Dios, pero tu cuerpo se cansa. La misma actividad, te toca leer en un ciclo al año, vienes y te lees tantas lecturas enfrente y tú te preguntas, pero si la iglesia está llena, ¿por qué tengo que serlo yo? Yo me acuerdo en un tiempo, ¿te acuerdas que yo monitaba casi todos los sábados y yo decía, bueno, ¿y es que no hay más gente aquí? Lo mismo que A tú mí te me estás pasó a mí. preguntando, que me toca tal cosa, pero ¿y por qué no lo hace otro? Hay una gran diferencia, Cristian. Lo que pasa es que nosotros, tú, yo y algunos que nos están viendo quizás, hemos sido escogidos por Dios para esa actividad. Lo que necesitamos es, como quien dice, un reforzamiento físico. Y también obviamente espiritual, porque el espíritu se cansa, luego se cansa la carne y empieza el relajo en nuestras emociones. Sí. Fíjate, hermano, que, bueno, de manera personal, creo que yo no juzgo a aquellas personas que quizás se retiran un tiempo de la iglesia porque se quemaron. Yo personalmente pienso, es algo totalmente necesario, así como la tierra necesita descansar Ujú. después de tanto tiempo que se la ha utilizado para la Siembra. siembra y cosecha, así también nosotros necesitamos cierto respiro. Y fíjate que ahorita que soy el coordinador de liturgia, algo que he querido implementar desde que tomé el cargo es solo utilizar los miembros una o máximo dos veces al mes, pues porque imagínate, si yo he sentido Ujú. ese desgaste de tal vez estar leyendo varios domingos, hasta de varios domingos Seguidos. seguidos, realmente yo no quiero que los miembros con los que mi equipo de trabajo tampoco se desgaste, pues, y que todos tengamos la misma participación. No, y es que tiene que ser así por una cuestión de que todos hagamos las cosas bien para Dios. Sí. Y entender pues que todos tenemos un llamado, pero que también no todos somos los escogidos para algo. Es muy importante que lo que nos toque hacer, hacerlo de corazón, hacerlo con amor y estar preparado para hacerlo, que eso es más importante. Entonces, una de las razones por las que la gente a veces se aleja de la iglesia es porque está muy cargada. Se le cargó demasiado, se le exigió mucho y al final pues lo quemamos, como se dice comúnmente, lo agotamos y decidió mejor irse para su casa porque se cansó. No está bien, pero suele pasar. Mm. Otro de ellos es, muchas personas se alejan de la iglesia porque están heridas. Lamentablemente han sufrido algunas cosas en la vida que los han herido, que pues les ha tocado su susceptibilidad. De hecho, en la iglesia, feligreses, personas de la iglesia, han de una u otra manera herido a otra persona. Y por eso esa persona mejor decide irse. La verdad que
aunque nosotros no lo sepamos reconocer o no lo queramos reconocer, pero es algo que pasa bastante frecuentemente dentro de la iglesia, en las cuales muchas veces nosotros como servidores lastimamos no solamente a personas que a los feligreses, sino que entre nosotros Ujú. mismos, lejos de tener una actitud fraternal, de tener ese espíritu de trabajo en equipo, de hermandad. Muchas veces nuestras actitudes dejan mucho que desear. A veces caemos tanto en el yoísmo que terminamos alejando a todas aquellas personas, y lejos de atraer, lejos de ser ese perfume de Cristo que atraiga a otras personas a integrarse, al contrario las alejamos. Dale, amo. Sí, yo experimenté muchos casos, por ejemplo, algo que aleja a las personas heridas o que ocasiona a las personas una herida es el sectarismo. Cuando tú como líder tienes tus preferidos, suele pasar mucho en las iglesias, suele pasar de que yo como líder pues solo escojo a Cristian, por ejemplo, habiendo más personas. Entonces, ¿qué dicen las otras? Bueno, pero entonces yo no hago nada aquí. O sea, yo no hago nada aquí porque estoy aquí, pero no me toman en cuenta. Entonces nosotros somos parte de que esa persona decida irse, porque a veces como líderes no hacemos bien nuestro trabajo o de repente esa persona trae una herida ya desde su casa, desde su cotidianidad y nosotros le empeoramos la vida. Sí. Igual algo que me gustaría compartir de a todos aquellos hermanos que nos escuchan es: Marlon y yo también herimos a otras personas en nuestro pasado, y la verdad que aunque hoy en día lo vemos como un proceso o una etapa que nos permitió madurar y que nos permitió llegar hasta donde estamos hoy en día, pero si lo vemos en retrospectiva es algo que Sí. realmente que duele, pues, porque, por ejemplo, en mi caso, creo que una manera en la que quizás hería a otras personas es por querer ver, o sea, por querer que las personas o mis hermanos hicieran las cosas de acuerdo a quizás la visión que yo tenía en aquel entonces, no respetándola. ¿Cuál es esa palabra? La originalidad o el criterio propio La de autenticidad. autenticidad de mis demás hermanos. Y eso, hermano, es algo bastante dañino, bastante tóxico. No, y es lo que tú estás diciendo, o sea, a veces nosotros herimos a una persona de muchas maneras, indirecta o directamente, pero suele pasar más que lo hacemos indirectamente, lo digo en el sentido de que a veces tú le estás exigiendo mucho a alguien que quizá no está acostumbrado a darlo mucho. Porque eso pasaba conmigo cuando, por ejemplo, yo era el líder de jóvenes. Yo les exigía, porque yo decía, si estamos aquí para Dios, tenemos que dar lo mejor. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente quiere recibir de Dios el 100%, pero le da un 30%. Entonces no tiene sentido, como que no encaja lo que tú quieres con lo que tú das. Entonces, ¿cómo nace una herida en una persona? A través de las actitudes de otra persona, a través de las palabras de otra persona, a través de los hechos de otra persona. Entonces, las personas se alejan de la iglesia porque están heridas o porque las herimos. Y tenemos que tener mucho cuidado con Sí. eso. Y es aquí, hermano, donde cabe la frase que nosotros no tenemos que ir a la iglesia por las personas, sino por Dios. Como decía Marlon acerca de los comentarios, creo que muchas veces nosotros decimos, ok, yo no voy porque por tal persona, y decimos fulano de tal, no voy porque el sacerdote siempre que está hablando en la misa, yo siento como que me está atacando a mí. El padre tal vez está dando el tema en general, pero El pecado está ahí tu molestando. pecado hace que vos sintas que todo lo que él dice es para vos. A veces también, no es que fulanita de tal siempre me pasa criticando, fulanita esto, fulanita lo otro, y no tenemos nuestra mirada en Dios, que es afinar por quien nosotros vamos a la iglesia, o por quien decimos que nosotros vamos a la iglesia. Pero de hecho también yo he visto muchas personas bueno, llevan años en la iglesia, que han perseverado tanto. He visto a otros hacerles desplantes feos y sin embargo con humildad siguen ahí. Siguen creciendo. He visto
situaciones donde yo he dicho, wow, esa persona sí tiene madurez espiritual. O sea, sí tiene madurez también eh, personal, porque soportar que otro miembro de la iglesia te vea o te haga sentir mal frente a otro, como que vos dices, wow, o sea, trató de humillarme prácticamente y yo por obediencia a Dios sigo acá. Suele pasar que ocasionemos heridas en otras personas y las marquemos para siempre, y a raíz de eso vienen haciendo el resentimiento, la falta de perdón y la madurez espiritual. Entonces, esa es otra de las que les estamos hablando. La gente se aleja de la iglesia porque tiene heridas. La otra, las personas se alejan de la iglesia por las distracciones que le ofrece el mundo. Definitivamente, hoy hay tantas distracciones que la gente prefiere quedarse cómoda en su casa sin ir a la iglesia. No necesitan, consideran que como yo tengo la facilidad de orar, ¿qué voy a hacer a la iglesia? Se quedan viendo Netflix, internet. Sí, creo que esta es la herramienta más potente que tiene el enemigo en nuestros días para alejar a las personas de la iglesia. Imagínate, Marlon, esta situación. Vos tuviste una larga jornada de trabajo durante toda la semana y querés estar en tu día de descanso un domingo tranquilo con tu familia, te invitan a ir a la playa. Qué ganas vas a tener de ir a la iglesia. Pero, o sea, esa es como un ejemplo de distracción. Otra es para muchas personas el estar en todo el día haciendo scrolling en el celular. Hay bastantes personas que le dedican hasta 5 o más horas al Y día más ahora a que estar te están pagando en las redes sociales por ver videos en TikTok, que es una de las plataformas que está destruyendo al mundo entero. Uy, en serio, también quiero ganar dinero así, hombre. Ahí en Honduras lamentablemente todavía no, pero sí, TikTok paga por eso. Entonces, mira, distracciones sencillas. Imagínate, a la iglesia no vamos si no llevamos el celular. Todavía en la iglesia estamos pendientes si nos vibra, si nos llaman, o qué vamos a hacer después de salir de la misa. O sea, hay muchas distracciones que para qué las vamos a mencionar todas. Tú sabes perfectamente qué te distrae, qué no te distrae, qué te llama la atención, qué no te llama la atención, por qué dejas a Dios, por qué no lo dejas. Entonces, las personas se alejan de la iglesia porque tienen mucha negatividad a la mano. Mira, los niños manejan perfectamente una tablet. Mi bebé va a cumplir 2 años. Y Matías me desbloquea el celular y entra a YouTube y mira videos en el video de bebés. Entonces yo digo, si este niño hace esto con 1 año y medio casi, imagínate cuando tenga 5. Cuando tenga 10. O sea, estamos teniendo todo a la mano, todo lo que nos distrae está tan cerca que nos está separando de Dios. Sí. Y fíjate, hermano, que el verdadero peligro acerca de estas distracciones, creo que te mencionaba el ejemplo de vos has tenido una larga jornada de trabajo y te querés relajar un día, está bien, te lo mereces y es bueno despejarse la mente. El problema es cuando estas distracciones pasan a convertirse en la norma, en un estilo de vida. Ya nos vamos apagando, ya dejamos de asistir a la iglesia, ya estamos cómodos en nuestra casa, con nuestra familia, ya comenzamos a poner excusas. No es que el horario de la misa, no es que la familia viene todos los domingos, no es que, no, ves que paso cansado y es el único día de descanso que tengo, y ponemos miles de trabas, cuando, hermano, créeme que el Señor en ningún momento pone una excusa para que vos dejes de respirar. Imagínate con que el Señor dijera, no, Marlon y Cristian no van a respirar por 1 minuto. A ver, apretemos la que va a pasar en ese minuto sin respirar. Ni quiera Dios. Y los otros, 2 horas, 1 hora y media, o depende del sacerdote, horas al día, a la semana, no le podemos dedicar al Señor a compartir con nuestros hermanos en comodidad. Totalmente de acuerdo. Esta razón por la que la gente se aleja de la iglesia, yo lo he podido experimentar de una forma muy, muy especial, a la cual quiero que le ponga mucho cuidado. La gente se aleja de la iglesia porque no ha encontrado el milagro que buscaba. Hay gente que va a la iglesia buscando un milagro, Cristian, y como no lo encuentra, se va.
¿Cómo tú crees que Dios ve eso? Ah, llegaste por los peces, no por lo que soy yo. Creo que sí, suele pasar bastante eso. Vamos buscando a Dios como el genio de la Como el lámpara. que suple mi necesidad. Sí. Y, o sea, no lo buscamos por el amor que Él nos tiene, por la gratitud que podamos tener hacia Él. Y la verdad es que creo que hoy en día muchas personas ignoran de que para poder obrar milagros o para poder recibir milagros hay que pasar cierto proceso. Proceso, sí, correcto. Hay personas a las que sí, definitivamente que de un solo Dios les la gracia de Dios es tan grande en ese momento con esas personas que automáticamente, pero hay otras que han pasado bastante tiempo y no han visto milagros, pero igual esas personas saben de que siguen a Dios por amor y no por el milagro. Fíjate que yo conocí el caso de una familia muy católica en aquel entonces y estaban pasando por una situación bien difícil y debido a que llegaron otros hermanos a orar por ellos y afortunadamente recibieron un milagro, obviamente a través de Dios, porque esos hermanos oraron por ella, por esa familia, ellos decidieron alejarse de la iglesia católica y se fueron a la iglesia evangélica. Entonces yo ahí analizaba todas las respuestas que ustedes me dieron y decía, mucha inmadurez espiritual, mucha falta de fe, mucha falta de conocimiento, desinformación, a más no poder. O sea, la gente mezcla sus emociones con la relación con Dios y es una cosa muy distinta. Porque yo puedo tener una muy buena relación con Dios, donde esté, a la hora que esté y con quien yo esté, porque es Dios y yo. Pero cuando ya exigimos por parte humana pedir un milagro divino y eso no se da, empezamos a decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué al otro sí y a mí no? Y suele pasar. Entonces yo reflexionaba con eso y yo decía, wow, hay gente que realmente se conforma con los peces. Tú no te conformes nunca con los peces. Busca siempre a Dios. Él es el proveedor de nosotros, sí, pero todo tiene un proceso, todo tiene una razón de ser, todo tiene un tiempo. Las cosas de Dios llegan cuando tienen que llegar, no cuando tú y yo las querramos. Entonces, una de las razones por la que las personas se alejan de la iglesia es esa. Van buscando un milagro y no lo encuentran en el tiempo que lo quieren. Sí. También, hermano, creo que otra de las razones por las cuales nos alejamos de la iglesia, y créeme que voy a expresar estas palabras con mucho dolor en mi corazón, es la lucha de poder. Wow. Es algo que lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo, pero es algo que pasa en la iglesia, en las mejores familias, en todas partes. El ego de muchas personas es tan grande que siempre va a existir el yoyismo, no, hombre, si yo no estoy ahí, nada No va a funcionar. no va a funcionar. Si yo no estoy aquí, la gente no va a venir. Si yo no estoy aquí, esto y lo otro. Y Indispensables se creen. se creen indispensables y a veces por ese egocentrismo alejan a otros hermanos. Creo que, es más de una vez lo vimos en nuestra comunidad y Claro, lo vemos claro, claro. en la vida diaria de nuestra iglesia. Es que mira, para las cosas de Dios se necesita tener demasiada humildad. O sea, que el Espíritu Santo nos derrame sobre nosotros mucha humildad porque nos cuesta ser obedientes. Y obviamente más cuando la persona, como cuando el líder no sabe realmente dirigir a personas. Porque tú hablaste de algo que es muy importante, es el yoyismo. A mí me gustaría que hagan esto. Yo quiero que hagan esto. Y lo hagan de esta forma y de esta forma. Cuando tú dices, pero esto te está escuchando muy soberbio. O sea, no que como yo soy el que dirige liturgia, se va a hacer las cosas como yo diga. Ajá, y la jerarquía de la iglesia, tú dices, bueno, ¿y entonces qué está pasando aquí? En muchas ocasiones vimos a líderes enfrentarse por una lucha de poder. ¿Quién encaja más? ¿A quién le siguen más? ¿A quién le hace más caso a la gente? De hecho, cuando yo estaba en el grupo juvenil que lideraba algunos, teníamos ese dime que te diré, porque los chavos tenían mucha confianza conmigo, ¿tú te acuerdas? Pero con la otra persona que estaba conmigo no. Entonces como que la otra persona quería ser
resaltar más que yo o yo más que la otra, y había ese conflicto de poderes, cosa que en la iglesia no debe de existir. Tenemos que aprender a ser obedientes. Sí, y bueno, esto es algo que no solo pasa en nuestros días, hermanos que nos escuchan, sino que creo que desde los tiempos primitivos lo podemos ver en la iglesia, en las cartas de Pablo, él muchas veces hace estas exhortaciones a los hermanos a que debemos de comportarnos siempre como iglesia, que todos somos un cuerpo y no hay ninguna parte que sea más importante que las otras. Todas tienen su función y todas son importantes. Entonces, creo que todos estamos llamados a eso, pues, a vivir en equipo, a trabajar en equipo, a vivir en comunidad y a comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y si creo que tenemos un hermano que quizás no está viviendo de esta manera, que tal vez está en un puesto de poder, pero su ego no le permite ver que está lastimando a otras personas, hagámoslo entrar en razón. En razón. Fíjate, ya para cerrar este podcast, la última, y creo que es la más razonable, o por lo menos la más evidente, que nosotros hemos considerado razón por la cual la gente se aleja de la iglesia, y es el pecado. El pecado es el que te va a alejar de la gracia de Dios siempre. El pecado es el que te va a buscar como culpable a otras personas cuando eres tú mismo quien está fallando a Dios, y por eso te sientes indigno de seguir en la iglesia y por eso te sales. Imagínate qué curioso, la razón por la que nos salimos debería de ser la razón por la que entremos. Porque tú no vas a entrar a la iglesia porque eres santo. No, los santos no están en la iglesia, no. En la iglesia lo que hay es una gran cantidad de pecadores, personas que día con día tratamos de agradar a Dios, caéndonos, levantándonos, pero si al final es el pecado el que nos aleja de Dios. Fíjate que es un poco gracioso, pero realmente yo he escuchado a muchas personas que no asisten a la iglesia por esta misma razón. No, ves que mira la vida que llevo, no, ves que yo soy bastante corrupto, qué voy a hacer ahí, hermano, y es que vos pensás que los que están ahí son santos, o que todos somos puros y sin pecados. No, nosotros vamos a la iglesia porque queremos purificarnos. La iglesia es un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Para nada. Yo creo que, como te digo, esa es la razón por la que tenemos que acercarnos a Dios, ¿no? Si queremos dejar de hacer lo malo que estamos haciendo, solo Dios nos puede ayudar. Él es nuestro sustento, Él es todo. Y si te fijas, si tú haces un análisis y te vas de casa en casa preguntando, ¿usted qué religión es? El 80% te va a decir, soy católico. Pero tú le preguntas, ¿usted va a la iglesia? No. ¿Y por qué? Porque hay gente muy creída o está lleno de hipócritas. Dígame a dónde no hay hipócritas. Dígame a dónde no hay hipócritas. No, es que mire que no voy porque me queda largo. A veces le das transporte. A los 2 meses no vuelve. Entonces tú dices, pero entonces no era el transporte. O sea, no, es que ahí lo que hay es una sarta de pecadores. ¿A dónde no hay pecadores? Es lo que te decía, a veces caemos en creo que nuestro pecado es el origen y al final ponemos tantas trabas. Y pues bueno, hermanos, les animo a que no sean como... Sí. Si el pecado es tu problema, te animo a que no seas como Judas. Lo hablamos en el capítulo anterior, el que decíamos que Jesús pudo haber perdonado a Judas, pero más sin embargo no creyó en ese perdón y decidió castigarse a sí mismo. Nosotros muchas veces somos tal cual, pensamos que nuestro pecado, que tal vez es algo insignificante, muy mínimo, es tan grande que Dios no lo va a perdonar, pero existen las herramientas para que tú puedas volver a estar en comunión con Dios. Existe este sacramento tan hermoso que es la reconciliación, el cual está solo una asistencia a la misa para que tú vuelvas a estar en estado de gracia con Dios. Pero lamentablemente nuestros pecados no nos deja ver esto, nuestra comunidad, o la excusa o la razón que tengamos. Sí, total. Bueno, así que ya saben, si por alguna de estas razones ustedes se han alejado de la iglesia, déjenme decirles que eso no es válido ante Dios.
Allá no te vas a poder justificar. No, señores, que no fui porque me miraban mal. Usted no fue simple y sencillamente porque el pecado no se lo dejaba. Entonces, entréguele su pecado al Señor para que Él haga de ese pecado una nueva criatura en usted. Gracias por haberse quedado en este podcast. Los bendecimos, les mandamos un fuerte abrazo y como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan este contenido y nos ayuden a seguir proclamando la buena nueva por todo el mundo.